Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el quinto domingo después de la Pascua. Y voy a comenzar con un breve paréntesis de carácter teológico, filosófico, no político, pero que tiene incidencias políticas, puesto que como hoy son las elecciones aquí, me toca decir brevemente que el gran error, la gran herejía del siglo XX, no condenada por los hombres de iglesia, fue el de hacer del voto universal democráticamente un deber y una obligación en conciencia del ciudadano. Y mis estimados hermanos, aquí toda la jerarquía, todo el clero, todos los hombres de iglesia pecaron por omisión o por ignorancia o por lo que fuera. Porque hay que aclarar que el voto universal, democráticamente elegido, como proveniente del pueblo soberano, es una paladina herejía. Porque toda autoridad viene de Dios, el único soberano. El pueblo soberano que da autoridad a sus representantes tienen el lugar divino de Dios, y eso es intolerable. Yo no entiendo cómo durante todo el siglo XX los obispos, los papas, no hicieron hincapié en esto. Es más, las conferencias episcopales, como una de ellas en 1930 y pico, en la Argentina, dictaminando herética y estúpidamente la obligación de votar en conciencia. Señores, no se puede votar con esa idea de que yo ejerzo mi voto como pueblo soberano. Eso debe de quedar absolutamente claro. Simplemente como designatario, designador o determinador de aquel que podría ejercer el cargo, pero no que el pueblo soberano le da la investidura de la autoridad que viene de Dios. Primer punto que hay que dejar bien aclarado. Entonces no es una obligación en conciencia, sino todo lo contrario, para no hacerlo bajo un acto pecaminoso, por ignorancia o lo que fuera. Segundo, que el designado, y yo no hablo aquí que sea católico, ni que tenga fe, sino que por lo menos no conculque el orden natural. Porque si conculca el orden natural, tampoco es válido y legítimo designarlo votando por él. Y esas son las dos condiciones mínimas para no hacer de ese hecho un acto pecaminoso para un católico, apostólico y romano. Que los obispos no lo hayan dicho, allá ellos. Pero aquí hay un problema gravísimo. Y para mí fue un gran pecado, por lo menos de omisión. Y todavía
no hay quienes dictaminen los parámetros. Falta doctrina, falta teología, falta filosofía, falta consistencia. Por eso son unos peleles. Y así, de nada extrañarnos de haber tenido con esos peleles nitrados el deplorable Concilio Vaticano II. Pero eso es ya otro cuento. Y bien, mis estimados hermanos, dicho esto, y a ver, que me salga por ahí un filósofo, un teólogo, político, religioso, lo que quiera. A ver, porque conozco a muchos curitas y obispos dentro de la misma ex fraternidad sacerdotal San Pío X, y digo ex como la verdadera, porque ahora es una neo fraternidad, aunque todavía no esté legalizado el maridaje o contubernio o matrimonio oficial, civilmente concluido. Pero eso ni quita ni pone. Los hechos son hechos, y contra esos no hay argumentos. Pues bien, si nosotros, mis estimados hermanos, tenemos presente lo que nos dice hoy el Evangelio, ese Evangelio que es la continuación del Evangelio pasado, está en esa misma atmósfera del largo discurso de nuestro Señor, y que culmina con la oración sacerdotal que nos abre, nos muestra el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso San Juan, el discípulo amado, es prácticamente el único que de ello habla con profusión. Ese discurso que comenzó en el cenáculo y concluye en Getsemaní, antes de la pasión, son las horas más cruciales, angustiantes, agónicas de la existencia del Salvador. Y dentro de ese contexto, amén de todo lo que ya dijimos, les dice a sus apóstoles que hasta ahora no han pedido al Padre en su nombre, que pidan en su nombre y se os dará. En el nombre de Jesús, que significa salud dador, salvador. Luego nos está diciendo, indicando, que hay que pedirle como tal, como salvador de nuestras almas, pedirle la salvación de nuestra alma y la de los demás. Y en ese sentido, pedir en su nombre de Salvador, Yeshua, Jesús, al Padre. Ese es el significado de estas palabras consoladoras que nuestro Señor les dice a sus discípulos en estos momentos angustiantes, cruciales y definitivos de nuestro Señor antes de su pasión y muerte. Y por eso entonces les dice que Él no hace falta que Él le pida al Padre otra obra de magnificencia.
No hace falta yo que los recomiende, los certifique, porque el Padre os ama. No hace falta. El Padre que ama a sus hijos. No hace falta que yo pida por ustedes, porque el Padre os ama. Y Él es el que nos ama primero. Somos más amados de Dios que lo que nosotros amamos a Dios. Y por eso el pecado de ingratitud, de no pagar con amor ese amor del Padre. ¿Y por qué os ama? Porque habéis creído que yo he salido de Dios Padre y que he venido al mundo y que ahora vuelvo al Padre. ¡Ah, Eureka! Ahora sí que hablas claro. Entendemos ese poco de tiempo que no habíamos entendido, inteligido, comprendido. Un poco de tiempo no me veréis y otro poco me volveréis a ver. Queda clarísimo, tan claro que me quedo obnubilado de cómo los teólogos, los exégetas, no se han dado cuenta que es la única interpretación cabal. Puede haber otras, pero la cabal, literal, es esta, que es la de San Agustín, el glorioso San Agustín. Y que el mismo Santo Tomás la trae envuelta, entre otras, porque como expositor también se dedicaban a exponer todo lo que se había dicho. Pero a veces entre tanto dicho, se nos pierden las cosas. Se nos pierde la información. Se nos alambica. Pues bien, así entonces los apóstoles entienden, porque ha salido del Padre, y habéis creído que yo procedo del Padre, y he venido al mundo, y ahora vuelvo. Pedid en mi nombre, y nos deja el Padre nuestro, y nos hace pedir el reino, que como dice el Padre Castellani es la parucía, y el anos, venga a nos el tu reino, ese a nos, a nosotros, es un agregado de las traducciones, porque la Vulgata en latín dice adveniat regnum tuum, venga tu reino. ¿Cuál reino? La parucía, señores. Que la humanidad haya pasado prácticamente, poco más o menos, 2000 años sin percatarse de esta petición parusiaca del reino de Cristo Rey sobre esta tierra. Es un problema que hoy no se puede seguir tolerando. Que yo no piense en la muerte recién nacido, ni en la juventud, ni apenas casado, pero que no siga pensando yo que me puedo morir y que me voy a morir ya un poquito más maduro y con canas. Eso sería ya el colmo. Y es justamente lo que hoy, más o menos, salvado de las proporciones, acontece, pasa. Hoy es intolerable. Sobre todo cuando no hay ningún mundo que reconquistar. No hay ninguna reconquista de Quijotes medievales
Y no porque en el medioevo sean Quijotes medievales, sino que aplicar eso a lo de hoy sí sería quijotesco y grotesco. Porque cuando ya no hay ninguna reconquista, sino mantenerse en lo que se ha recibido firmes, entonces, ¿cómo no voy yo a pensar? ¿Y la parucía? ¿O voy a seguir quijotescamente pensando en que voy a reconquistar al mundo y a Raimundo y todo el mundo? Cuento de hadas de Hollywood o de no sé qué, pero eso no es muy cuerdo que digamos. Y por eso tiene toda la razón el padre Castellani, aunque decía que él no era milenarista. ¿Por qué? Una por el mote, el tabú que se había creado, el espantapájaro de la condena de Roma, antiapocalíptica en sus ministros mediocres y judaizantes, como Jorgito Mejía, argentino alumno del padre Castellani, y vaya si no le amargó la vida, apocalípticamente hablando. ¿Y a quién fue a visitar allá cuando llegó Francisquito? A Jorgito Gómez, que no sé si es judío, poco importa, pero ahí está. Con gente así, ¿qué queremos en el Vaticano? Para dar un ejemplo concreto, con nombre y apellido. Claro que el pobre ahora se está muriendo. A ver, ¿cómo le va? Que se convierta por lo menos. Pues bien, esa petición de la parucía, que ahora entienden, no me volverán a ver y me volverán a ver, me vine del Padre y voy al Padre. Entonces nos está diciendo, me volveréis a ver en la parucía. Está claro, venga tu reino, para que se haga la voluntad de Dios, la tuya, en la tierra como es en el cielo. ¡Qué magnífica esperanza! Y hoy los optimistas y esperanzados de cualquier tontería, pero menos de esta. Y eso es lo típicamente judaizante, pro-judaico. Y si tiramos las líneas hacia el infinito, diabólico y satánico. Por eso no se puede ser antiapocalíptico. Y el que ignora, que se frene, que se pare, que no hable, que estudie, que aprenda, que se deje por lo menos instruir, pero no que predique otra cosa porque se vuelve pseudo profeta. Y vaya si no los hay. En la tradición, en la neofraternidad, en los sacerdotes. Porque a ver quién lo dice, quién lo sabe y quién domina el tema, que ya eso es mucho pedir. Y así entonces los apóstoles comprenden, y esa esperanza fue la que hizo a la iglesia primitiva
tan firme, al punto que ya creían que tenía que ser rápido la parucía, y San Pablo tuvo que decir un momento, todavía no hay, el obstáculo está ahí, no ha sido quitado. El famoso catejón o catejón, o como se diga. Y que hoy sabemos que es el imperio de la verdad mantenido por la Iglesia y la sacrosanta tradición católica de la Iglesia. Y cuando eso desaparezca, nuestro Señor está pronto a venir, dijo San Pío X. Luego, salta a la vista para el que tenga un poquito de inteligencia que ese catejón, obstáculo, está íntimamente ligado con el imperio de la verdad, que ya no será mantenido por la Iglesia, pero así todo hay que mantenerlo aquellos que tengan fe pura, casta y virginal. Y cita así a San Hilario, San Pío X. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos entonces cómo se completa con este Evangelio de hoy todo esto que se ha venido tratando y hablando en estos domingos después de Pascua. Y esa es la bienaventurada esperanza. Y pues bien, mis estimados hermanos, lamentablemente, de nuevo aparece otro eleison, número 4. Vemos con qué insistencia Monseñor Williamson escribe sobre el tema. No 1, 2, 3, ya van 4. Según la numeración que él le da. Para decir, nadie nos obliga a ser ni liberales ni sedevacantistas. Vaya dialéctica. Primero, ¿quién te obliga? Nadie te está obligando, a menos que te obliguen los hechos que quieres desconocer. Pero nadie te está obligando a ti de que seas ni liberal bajo ningún concepto, ni sedevacantista bajo otro supuesto concepto. Liberal jamás se puede ser, porque es herejía. Es una doctrina herética de insumisión, de independencia, de insubordinación a Dios. Y de ahí el pueblo soberano, ¿verdad? Cómo se conectan las cosas. Porque el inteligente es el que conecta. El que intus legere, el que lee adentro de las cosas, en las esencias, y las conecta. Y no que tiene un rompecabezas en la cabeza que no sabe ni cómo armarlo. Porque le falta estructura mental. Pues bien, así entonces, Monseñor Williamson, nadie puede ser liberal. Y eso lo comparas que nadie tampoco puede ser como el extremo opuesto sedevacantista.
que es una cuestión teológica, una conclusión teológica evidente, coaxapientes, para los entendidos, aunque tú mucho parece que de esto no sabes. Bueno, paciencia, pero no me conectes dos cosas que no van. O sea que para ti el sedevacantismo es herético como el liberalismo, en el supuesto caso que admitas que es una herejía. Entonces estás haciendo dogma de fe por una mala comprensión de la autoridad y de la infalibilidad. Error teológico. De Pigui, de Muix. Refutado por Melchor Cano, Domingo Soto, y antes de ellos, y esto se basa en ello, en el gran cardenal Torquemada, todos españoles, y dos de ellos del siglo de oro de España. Para que salga un flamenquito holandés de lambón ahí al lado de el Papa Adriano, que era otro flamenco holandés, puesto por Carlos V, que fue su instructor y fue regente de España cuando Carlos V fue a Alemania para ser coronado emperador. O sea que perfectamente me entendería el lenguaje, porque ciertamente tenía que hablar español. Pues bien, estás haciendo un dogma de lo que no es dogma. Te equivocas, Monseñor Williamson, me parece. Entonces no tengas esa dialéctica teológicamente inaceptable, por encima de que pueda o no tener razón en cuanto a la cuestión teológica del sedevacantismo, pero el hecho de ponerlos como antagónicos es un craso error. Y nadie te obliga, Monseñor. Lo que sí estás obligado a no ser anti, ni apocalíptico ni sedevacantista, que es otra cosa. Pero bueno, pero el gran problema teológico de Monseñor Williamson es que es nominalista con el tema, no filosófico del nominalismo, de los nombres de las cosas, si representan o no las esencias de las cosas, o si solamente existen en mi cabecita, sino el mismo esquema llevado a la autoridad y en este caso a la infalibilidad de la Iglesia. Para él, las definiciones del magisterio extraordinario, sea universal de la Iglesia, concilio ecuménico, o es cátedra del Papa, él no precisa tanto, pero bueno, poco importa, es un nombre que se le da a una cosa vieja, ya contenida en el magisterio ordinario universal, que también eso es un nombre nuevo a una cosa vieja, el depósito de la fe. Y nada más me sirve para aclarar. Entonces, las definiciones ex cátedra no existen para este nominalismo infabilista, o como le queramos llamar. Es una pura designación o nombre, pero no hay una nueva verdad
deducida del depósito, extraída como conclusión teológica y expuesta magisterial y divinamente por la Iglesia infalible, sino una simple denominación. Como si alguien se llama Pedro y después le digo Pepito, como fuera, le pongo un sobrenombre, pero sigue siendo el mismo Pedro. Eso es anular la infalibilidad del magisterio extraordinario. Y por eso habla de que presupone al magisterio ordinario, cuando los dos magisterios son igualmente ciertos e infalibles y definen. Pero lo que no tiene claro Monseñor Williamson, intelectual y teológicamente hablando, es cuáles son las funciones del magisterio de la Iglesia. Y se lo voy a medio explicar. Son dos: santamente custodiar y fidedignamente explicar. Y confunde explicar fielmente con custodiar santamente. Yo custodio santamente cada vez que repito, como loro o medio loro, lo que ya se dijo. Y eso se llama redefinición, técnicamente hablando. Pero eso no es definición. Porque la definición dogmática no es custodiar si es que santamente lo ya dicho y repetirlo como lo dicho, sino explicar, que es la segunda función y por la cual el magisterio de la Iglesia es infalible, para que lo haga fielmente, sin rupturas con el depósito, con la tradición. Pero como este es un tema tratado con el nombre de la evolución homogénea del dogma católico por Marín Sola o Solá, de esto Monseñor Williamson y muchos otros, mi tío, paladinamente desconoce. Entonces amputan la doble función y la dejan en una. Y eso es herejía, mis estimados hermanos, si miramos las cosas objetivamente. Estoy negando que el magisterio extraordinario defina. Y dice él, cándidamente, que el magisterio extraordinario depende del ordinario por ese motivo, y que nada más me aclara el panorama y confunde. Aclarar con certeza, porque él dice que nos da una certeza, como si no fuera tan cierto el magisterio ordinario. Entonces le da otro hachazo, ya no al extraordinario sino al ordinario. No es tan cierto como el extraordinario. Vean qué merengue. Entonces, como no es tan cierto, se me hace más cierto con el extraordinario. Cuando ambos magisterios o expresiones del único magisterio de la Iglesia, por dos vías distintas, me está diciendo que el magisterio ordinario no es cierto y ambos son ciertos e infalibles, pero el magisterio extraordinario me puede dar y me da mayor aclaración, clarificación de la mantequilla, si queremos.
que me aclare. No quiere decir que sea más cierto o menos cierto, porque ambos son igualmente ciertos e infalibles como la fe de la iglesia. Entonces no puede confundir, y yo digo confundir para medio justificarle un poquito el error, certeza con claridad. Pero es que no se ha entendido lo que es definir en la iglesia, explicar. Como dicho de paso, no lo ha entendido el padre Marcial también. En Econ esto era un aquelarre. Cada profesor tenía su panfleto. Lamentablemente. Y así salen los seminaristas, que no se preocupan de estudiar e investigar por sí solos. ¿Y qué decía ese padre? Que el magisterio ordinario transmitía, y el extraordinario definía. Entonces le negaba también definición al ordinario. Cuando ambos magisterios, nos dice, condensado en el derecho canónico, y siempre que digo derecho canónico, es el único que vale, el de 1917, el otro es cualquier cosa, que son tanto verdades divinas infalibles, las definiciones solemnes, luego por magisterio extraordinario, como las del ordinario universal de la iglesia, y punto, igual de infalibles y de ciertas. Pero ¿qué pasa con el magisterio extraordinario? Que me precisa, me expresa con fórmulas como transubstanciación, teotocos, o muchas otras, Inmaculada Concepción, cosas que no están precisadas en el depósito de la fe. Y por eso hay todo un desenvolvimiento lógico, racional, intelectual, de lo contenido en las premisas. Pero esa conclusión tiene que estar sacada de allí, no de otra cosa, para que haya continuidad y haya verdadera custodia y explicación, es decir, aclaración, pero no certeza, porque certeza es tanto la de la una como la otra. Entonces no se puede confundir todo uno mismo. Qué lamentable. Y no es él el único. Él es producto de todo este mare magnum, de todo esto. Y el problema es que ahora pontifica, porque tiene miedo ¿de qué? De que la gente saque la única conclusión teológica que se impone por la evidencia de los hechos. Y entonces, ¿a quién beneficia, señores? La apostasía de la Roma adúltera, babilónica, impostora, contra iglesia del anticristo y sinagoga de Satanás. Y eso no se puede no denunciarlo y decirlo. Por eso no se puede continuar con este lenguaje que no es teológico ni filosófico, y enredar a los fieles. Ese es el problema, y yo espero que esto lo vean,
tanto Monseñor Williamson como los otros monseñores y todos los sacerdotes. Y si no lo quieren ver, que no hablen, pero no que pontifiquen en el error. Entonces vemos cómo el nominalismo aplicado a la infalibilidad me produce esos dos errores. Negar la definición al magisterio es cátedra y que nada más repite lo que dijo el magisterio ordinario poniéndole un nombrecito nuevo y confundir la certeza o certitud infalible con la claridad. ¿A dónde llevan los errores? Y todo por querer salvaguardar la infalibilidad del Papa, de la Iglesia, que está salvaguardada. Claro que sí, mientras el Papa no diga ex cátedra, no es infalible él solo, porque puede ser infalible por magisterio ordinario universal, como todos los otros obispos, mancomunados y unánimes. Pero no confundir, salvaguardar la infalibilidad de la Iglesia y la del sumo pontífice con salvaguardar la herejía del Papa de turno. Otro error lógico, falta de filosofía, de teología. Claro que está salvaguardada la infalibilidad de la Iglesia, pero eso no me permite a mí salvaguardar la infalibilidad del hereje, que es muy distinto. Y no ver la incompatibilidad que hay en la herejía con la jurisdicción y la autoridad. In radice, en la raíz, no la ve la incompatibilidad. Y si un hereje no es miembro de la Iglesia, mucho menos cabeza, y golpeado el pastor, se dispersan las ovejas. Pero no me venga a mí a salvaguardar dos cosas distintas, parecidas, pero distintas. Y del sabio es distinguir. Es que no tiene presentación. Por eso Monseñor Williamson continúa impertérrito en su exposición del isjuecente. Recemos por él. Para que se convierta intelectualmente, o no sé, deje por lo menos de hablar cosas que solo benefician a esta apostasía institucionalizada en Roma, apóstata y anticristo, que fornica con los reyes de esta tierra. Creo que está claro, aunque a mí internamente me parece que digo las cosas confusas.
pero trato de ser claro, y si no me dicen y les vuelvo y la aclaro otra vez más. Esto es lo grave. ¿Ven, mis estimados hermanos, para qué sirve la teología? ¿Para qué sirve la filosofía? Porque uno no puede refutar ningún error sutilmente propuesto por lo que fuera, con argumentos y creo que he dado los argumentos y me dejo de decir muchas cosas más para no alargarme, porque a veces soy excesivamente extenso. Yo me acuerdo un padre que ya murió y por eso puedo decir el nombre, Joaquín, español. Era 1 hora de sermón. Me acuerdo que cuando estaba en Madrid la misa era a las 10 y a las 12, y cuando me reemplazaba a mí decía la misa de 10 y empataba con la de 12, porque 1 hora de misa cantada y 1 hora de sermón ya eran las 12, y no había forma. Yo le decía, padre, y a mí me pasa lo mismo, con una pequeña diferencia, que materialmente sí, igual, pero formalmente no, porque hay algo que hay que reconocer. Serán largos, pero que hay enjundia, que hay teología, que hay fondo y trasfondo, de eso no cabe la menor duda. Y ese es el problema. Como los tiempos presentes exigen un conocimiento a los fieles para que su fe sea lúcida y esclarecida, igualmente cierta, pero más esclarecida, ¿sí ven? No más cierta, más esclarecida. Es por eso que se me da, y perdónenme, la mano, o la lengua, o la lengüita. Pues bien, mis estimados hermanos, espero que con esto por lo menos se clarifiquen las cosas y que tanto obispos, sacerdotes y fieles se den cuenta, y que todo sea para la mayor gloria de Dios y la verdadera resistencia iniciada por Monseñor Lefebvre y de Castro Mayer, que han sido ambos traicionados por sus delectos discípulos falsos, porque Monseñor Felet es un falso, Smith-Berger ni se diga, y compañía, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la desgracia, y los pobres fieles a veces no saben ni qué hacer. Rezar y pedir en el nombre de Jesús la salvación y su reino, su parucía, que lo volvamos a ver, que podamos tener la dicha de encontrarnos en eso, privilegiados, y que así nos mantengamos en este tortuoso martirio moral, peor que el sangriento, y en el cual muchos pierden la fe por falta de consistencia, de firmeza, de confirmación. Por eso hay que pedirle entonces a nuestro Señor nuestra salvación y las de los demás, y así junto a la Santísima Virgen María soportar esta segunda agonía, muerte y crucifixión de nuestro Señor en su cuerpo místico, la Santa Madre Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.